Este video es la segunda parte de la clase de histología del ojo. En la primera parte pues hablamos sobre, bueno, recordamos cómo está la subdivisión del oído, hablamos pues de sus partes, oído externo, medio e interno, recordamos la caja timpánica, hablamos sobre los epitelios o las características de los tejidos propios de la membrana timpánica, hablamos sobre el revestimiento de la caja timpánica, recordamos la función pues de los osículos y hablamos también sobre la trompa de Eustaquio, cómo está la comunicación. Recordamos las 6 caras o las 6 partes de la caja timpánica. Luego pues comenzamos a hablar sobre el oído interno. Describimos cómo está la distribución del laberinto óseo y que contiene al interior el laberinto membranoso. Hablamos sobre la linfa propia del oído, ¿verdad? O del oído interno, que tenemos una perilinfa, una endolinfa y ya comenzamos a hablar de una cortilinfa. También pues a grandes rasgos hablamos sobre los mecanorreceptores, que son las células características del oído, que son las células ciliadas tipo 1, tipo 2. Hablamos de que estas tienen una característica, ¿verdad? De estas células, de estas neuronas, ¿verdad? Del oído, pues que presentan en su borde apical, pues presentan unos cilios, ¿verdad? Y hablábamos de unos esterocilios y de unos sinocilios. Como estos, pues, debido al movimiento que presentan estos cilios, es que se genera la onda eléctrica, que es lo que traduce en sí, pues, ya sea equilibrio, es decir, movimiento en la zona vestibular, lo que corresponde al sáculo, al utrículo y a la parte de las crestas ampulares propias de los conductos membranosos y de los conductos semicirculares, perdón, y también pues lo mismo sucede a nivel del órgano de Corti, que eso no lo hemos visto, digamos, a grandes, bueno, es lo que vamos a ver en esta nueva clase. Luego pues también hablamos de que estos sinocilios, estos esterocilios o los cilios de las células ciliadas, pues están sumergidos en una membrana otolítica. De ahí esta membrana otolítica, que viene a ser como una matriz extracelular, mantiene unas estructuras que se llaman estatoconias o otolitos, que estos son los que por acción de la endolinfa hacen pues que se muevan, y al moverse pues eso es lo que registran los cilios de las células ciliadas tipo 1 y tipo 2. Entonces creo que hasta por ahí nos hemos quedado. En esta comenzaríamos a ver cómo es el funcionamiento directamente de estas células, porque este es lo importante real pues de la clase, o sea, lo microscópico, pero ya lo que corresponde al sentido en sí, o sea, aquí estamos viendo el oído, entonces aquí vamos a ver cómo funciona a nivel de la zona vestibular, o sea, equilibrio, y cómo funciona en la zona coclear, o sea, audición. Eso es lo que veremos ahorita, así que con eso comenzamos esta clase y espero pues el final ya de la clase para que ya esté lista pues esta clase de oído, la histología del oído. Iniciemos entonces. Ok, aquí estamos. Entonces veíamos cómo recordando cómo está la distribución de las células ciliadas en las ampollas. Una característica de las células ciliadas en las ampollas, o sea, las ampollas es esta zona, es la terminación, digamos, de los conductos semicirculares en el laberinto membranoso. Entonces, en estas ampollas, diferencia que hay en ¿cómo se llama? Con la zona vestibular, específicamente en la zona del sáculo y en la zona del utrículo. Si recuerdan, hablábamos de que las células ciliadas
estaban distribuidas en una membrana, para que no estemos hablando en el aire. Así vemos la distribución en las máculas, así. Esta es la distribución en las máculas, y es más, eso fue de lo que hablamos casi al final, cómo está la distribución en las máculas. Entonces, así es la distribución en la mácula, donde vemos una membrana otolítica, que es donde están aquí dice hair, o sea, los pelitos, o sea, los cilios. Entonces, y los otolitos se mueven y estimulan a los cilios, tanto los esterocilios como el sinocilio. Entonces, ese movimiento el movimiento se capta gracias a los otolitos que se mueven según pues la dirección que tenga la membrana otolítica junto con la endolinfa. Entonces, esto es en las máculas, pero cuando vemos el caso en las ¿dónde estaba? Me perdí, aquí está. Pero cuando esto ya lo vemos a nivel de las ampollas, vamos a ver que una característica es que aquí no hay otolitos. Esa es una característica. Los otolitos es característico de las máculas del sáculo y de las máculas del utrículo. En las ampollas, ¿verdad?, que la parte propia son las crestas ampulares. Aquí, por eso se llaman crestas, porque ustedes ven esto, esta es una cresta. Una cresta es como casi simulando una espina. Entonces, aquí vemos una cresta. Una espina es un borde agudo. Una cresta es un borde agudo alargado. Entonces, en las crestas no vamos a encontrar los otolitos característicos que veíamos en las máculas del sáculo y en las máculas del utrículo. Entonces, vamos a ver pues que esta es una muestra de una ámpula, pero realmente de la cresta ampular, ¿verdad? Entonces, vamos a ver pues que esta zona externa lo que presenta pues es endolinfa, ¿verdad? Endolinfa que está pues dentro del conducto semicircular, ¿verdad? Del conducto semicircular del conducto membranoso. Ojo con eso. Entonces, vamos a ver pues que siempre están las características fibras nerviosas aferentes, o sea, los mecanorreceptores tipo 1 o tipo 2, y siempre están bordeados pues por las células de sostén que les ayudan pues a mantener, y como vimos también en la clase anterior, son encargadas también de producir endolinfa. Entonces, así vemos pues cómo está una cresta. Entonces, vamos a ver pues que en los conductos semicirculares, que son posterior, superior y horizontal, en esos es que encontramos estas crestas ampulares. Como ven, tiene forma como que si fuera un dedo, por eso dice que tiene es una estructura digitiforme, nos dice. O sea, realmente pues es una cresta, ¿verdad? Es esto que vemos acá, es una cresta con sus partes especiales. Entonces, vamos a ver pues que en estas siempre están en una matriz gelatinosa. Siempre tienen una matriz gelatinosa que es donde va a estar sumergido, por decir así, los cilios, o sea que son las estructuras sensoriales, ¿verdad? Los cilios van a estar pues siempre sumergidos en una matriz, ¿verdad? En una matriz gelatinosa. Esta matriz gelatinosa se le conoce con el nombre de la cúpula. Así se le llama esta, es cúpula. Allá tenía un nombre de membrana otolítica. Aquí no, aquí tiene el nombre de cúpula. Entonces vamos a ver pues que las que están asociadas siempre son células. Estas son las células. Esta es la distribución de los mecanorreceptores. Así están los mecanorreceptores. Entonces vamos a ver pues que siempre hay una distribución entre mecanorreceptores tipo 1 o células ciliadas tipo 1, tipo 2, y por supuesto pues bordeados por las células adyacentes. Cada una de estos axones son los que se van a unir y a dar origen, pues estamos hablando de una ampolla. Entonces esto es vestíbulo, entonces esto nos ayuda a conformar el nervio vestibular, ¿ok? Entonces el nervio vestibular, bueno, no lo hemos dicho, el ganglio del nervio vestibular se llama el ganglio de Scarpa. Así se llama, el ganglio del nervio vestibular es el ganglio de Scarpa.
Y de la porción coclear, o sea, la audición, es el ganglio, ganglio espiral. Entonces, vamos a ver pues que todos estos nervios van a ir a desembocar pues en el núcleo vestibular propio en el del tronco cerebral. Ya vimos de dónde emerge este nervio, o sea, esperemos que eso no se nos vaya a olvidar. Vea que les dije hasta que buscaran cómo se llamaba ese surco que está entre el puente y el mesencéfalo. Entonces, vamos a ver pues que el sinocilio, tanto el sinocilio como el esterocilio, están empotrados, ¿verdad? En lo que corresponde el nombre aquí de cúpula. El movimiento de la endolinfa, eso es lo que capta la cúpula. El movimiento de la endolinfa. Aquí la cúpula, ella se mueve y así es como capta el movimiento. Allá era diferente. La endolinfa movía la membrana otolítica y al mover la membrana otolítica desplazaba los otolitos y los otolitos estimulaban a los esterocilios y al sinocilio. Aquí no. La cúpula se mueve por el movimiento de la endolinfa y así es como capta el movimiento y nos ayuda pues con el equilibrio. Entonces, esa es la diferencia que existe entre la membrana otolítica de la mácula del sacúlo y del utrículo con la cresta ampular, ¿verdad? De los conductos semicirculares. Esto se estimula con los movimientos de rotación de la cabeza. Entonces, la endolinfa se desplaza dentro del laberinto membranoso, ¿verdad? Debido pues a la inercia de la inercia estática, ¿verdad? Del líquido, o sea, de esta endolinfa. Y el movimiento pues va relacionado pues con el aparato vestibular. Así se desplaza sobre la cúpula estimula la célula ciliada y así es como se detecta ese desplazamiento. Cuando ya el desplazamiento ha sido captado y se ha convertido en células en un impulso eléctrico, ¿verdad? Entonces, la percepción de todo, porque al final de cada cúpula es que vemos, de cada ampolla, de cada cresta ampular, en cada una de ellas es que encontramos una estructura de esa. Entonces, vamos a ver pues que en los conductos semicirculares se integra toda la información de las tres ampollas. Volvamos a ver para que nos recordemos de eso. De las tres ampollas que vemos, esta es una, esta es otra, esta es otra. Entonces, así se integra pues toda la información y pues se lleva pues la información de aceleración, cambios de dirección y todo lo que tenga que ver con los movimientos propios de la cabeza. Entonces, las ampollas, ¿verdad?, de los conductos semicirculares son dilataciones del laberinto membranoso, como lo vemos, como lo vimos allá. Como lo vemos acá, ¿verdad? Son dilataciones, ¿verdad? Y al interior es que encontramos esta estructura. Y están sobre la cresta de la ámpula. Bueno, ya lo vimos. Sigamos. Upa. Me vine bien atrás. Permítanme, ¿dónde es que estaba? Permítanme, creo que me perdí. Bueno, entonces, sobre las máculas, pues de una u otra forma, pues ya lo hablamos. Creo que me adelanté. Por eso fue que sentí que me había perdido. Porque esto ya lo mencioné en las diapositivas anteriores. Pero pues queda, ¿verdad? Para que aquí está prácticamente resumido lo que corresponde a las células de sostén, a las células ciliadas tipo 1, tipo 2, como las características, la descripción del cilio, ¿verdad? El cilio verdadero, que es el único, llamado sinocilio, y pues localizado por detrás de la fila de esterocilios que son un poco más altos. Los esterocilios y el sinocilio pues se encuentran empotrados en una placa de matriz extracelular, que es la membrana otolítica,
que está suspendida en la endolinfa. Esta es la diferencia de la mácula con las crestas ampulares, ¿verdad? Y en esta membrana pues vamos a encontrar pues a los otolitos, que están constituidos por proteínas, ¿verdad? Y también carbonato de calcio. Los otolitos también se les conoce en la literatura, bueno, toman el nombre de estatoconias, ¿verdad? Es el otro, las otoconias, ¿verdad? Es otro nombre que toman en la literatura. A manera de resumen, ¿verdad? Para que veamos cómo es el sistema vestibular en la zona de las ampollas y cómo es el sistema vestibular en las máculas tanto del sáculo, del utrículo, perdón, y del sáculo, como son las máculas. En la característica en la mácula, en las máculas, es la presencia de los otolitos o de las otoconias. Estatoconias sale también en otro nombre. Aquí creo que ya me dio un poquito de duda porque ese nombre creo que lo he utilizado mal, permítanme. Sí, estamos bien. Es otra. Ya está. Porque permítanme. Aquí está. El nombre también es que esta diapositiva, esta es tomada de otra histología. No es la de Ross, esta histología de P. Garner. Me gustó cómo está el resumen, porque aquí está el resumen prácticamente de lo que he venido explicando. Cuando yo les digo que utilicen imágenes para estudiar, esta es una de ellas. Si ustedes se aprenden esta imagen, no van a tener dificultades, porque veamos las características. Las células son las mismas. Las células ciliadas tipo 1 y células ciliadas tipo 2 están bordeadas por las células de sostén, aquí dice de soporte. Tienen una unión siempre, una sinapsis en cinta, y son los axones los que conforman el nervio vestibular en la zona de las máculas. La característica en la zona de las máculas es que los sinocilios o los cilios, cuando decimos cilios, estamos involucrando al sinocilio y al esterocilio. Entonces, los cilios están empotrados en la membrana otolítica. Y en la membrana otolítica encontramos pues las otolitos, se les puede llamar. Estatoconias es otro nombre, y también en esta literatura usa otoconias. Alrededor está la perilinfa, la endolinfa. La endolinfa mueve toda esta estructura y así es como se genera el impulso eléctrico cuando se mueve la cabeza hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Se activa este sistema. Este sistema tiene que ver con la aceleración, solo que las mismas células ciliadas tipo 1, tipo 2, sus cilios, tanto el sinocilio como los esterocilios, están empotrados en una estructura que es una membrana gelatinosa que se conoce como cúpula. La estructura pues va a tener forma de una cresta y por eso se llaman crestas ampulares. Ahora, la estructura en las máculas, tanto del utrículo como del sáculo, es una membrana. Tiene una distribución como una membrana, por eso se llama membrana otolítica. Entonces, los esterocilios, los cilios de las células ciliadas tipo 1, tipo 2, del vestíbulo, en la mácula están suspendidos en una membrana otolítica. En las crestas, o podríamos decir en las crestas, sí, en las crestas de los conductos semicirculares, están suspendidos en la cúpula y bañados pues por el endolinfa. Entonces, esto es lo que activa las funciones o la que activa el sistema vestibular, estos movimientos. Así evaluamos el sistema vestibular en un paciente. Al movilizar la cabeza en las direcciones, mueve la perilinfa, se mueve la endolinfa. La perilinfa al interior del conducto del laberinto óseo, la
endolinfa al interior del laberinto membranoso. En las máculas del sáculo y del utrículo, movimiento hacia adelante, hacia atrás de la cabeza, hacia la derecha, hacia la izquierda de la cabeza. En las crestas, o sea, en las ampollas, vamos a registrar lo que corresponde a aceleración. Pero hay una diapositiva específica donde está descrito las funciones. Aquí está. Entonces vamos a ver pues que nos va a ver la aceleración en lo que corresponde a las crestas, o sea, esto, la aceleración, y en las máculas, gravedad y posición estática. También la gravedad también se registra en las máculas, y la posición estática, o sea, cómo está la posición de la cabeza. Sigamos, volvamos donde estamos. No, estamos aquí. Sigamos. Ahora, cuando vamos a ver el conducto coclear, vamos a ver que el conducto coclear pues es un divertículo tubular. Investiguen qué significa divertículo. Oye, no quiere decir que es divertido aquella parte del cuerpo. Es un divertículo tubular que tiene un fondo ciego. Al decir que tiene un fondo ciego es que no tiene salida, ¿verdad? Solo tiene entrada. Tiene un fondo ciego y está repleto, está lleno pues de endolinfa. Conducto coclear, porque el conducto coclear, o sea, cuando yo digo utrículo, sáculo, conductos semicirculares, conducto coclear, me estoy refiriendo a laberinto membranoso. Cuando yo digo vestíbulo, cóclea y conductos semicirculares, me estoy refiriendo a laberinto óseo. Aquí estoy hablando de laberinto membranoso. Entonces vamos a ver pues que está lleno de endolinfa, y pues va a describir pues dos giros, por decir así, o sea, unas vueltas, son las vueltas que él hace alrededor pues del modíolo. Y bueno, ya aquí ya, por ejemplo, ahorita ya me acabo de confundir, porque yo dije, acabo de decir que da vueltas alrededor del modíolo. El laberinto membranoso no da vueltas alrededor del modíolo. El que da vueltas alrededor del modíolo es el laberinto óseo. El laberinto membranoso gira y él está dentro del laberinto óseo, o sea, se va a dar las vueltas que da el laberinto óseo. Entonces, vamos a ver pues que él está pues dentro de la cóclea ósea, ¿verdad? Que es en sí pues un espiral, ¿verdad? Que está pues empotrado en el hueso temporal, y al interior vamos a ver que está comprimido entre otros dos espacios tubulares, que son la rampa vestibular y la rampa timpánica. Esas van a estar pues repletas de perilinfa. Y vamos a ver pues que el sonido es detectado al interior pues del laberinto membranoso, pues gracias al órgano de Corti. Ese es el órgano de la audición, el órgano de Corti. En otra literatura dice el órgano espiral, así lo describe. Entonces, esto es, como dice aquí, la anatomía de la cóclea. Esto es el laberinto óseo. Aquí lo que vemos de azulito es el laberinto membranoso. Entonces, vamos a ver cómo la rampa vestibular pues tiene una conexión directa, ¿verdad? Por decir así, con la zona de la membrana, de la zona de la ventana oval, donde se apoya la base del estribo. Entonces, las vibraciones que vienen o que se generan en los osículos, gracias a que son captados por la membrana timpánica, esos generan ondas al interior de la perilinfa. Esa onda es captada a través pues del órgano de Corti. Ya vamos a ver, bueno, aquí está. Entonces vamos a ver pues cómo las rampa timpánica como la rampa vestibular pues la rampa vestibular como la rampa timpánica, que están llenas pues de perilinfa, generan esa onda que es captada pues al interior del órgano de Corti. Como dice aquí, pues el que es el conducto
coclear, el cual pues se encuentra lleno de endolinfa. Esto es en sí el órgano de Corti, específicamente esto es el conducto coclear. Bueno, ya vamos a ver más adelante cómo está la anatomía pues de esta estructura. Aquí vemos el ganglio espiral, que es el ganglio vestibular es el ganglio de Scarpa, el ganglio coclear es el ganglio espiral. O sea, el ganglio del nervio coclear es el ganglio espiral. El ganglio del nervio vestibular es el ganglio de Scarpa. Entonces vamos a ver pues cómo están las rampas. Aquí les dicen escaleras timpánicas, dice aquí, y esta es escalera vestibular. Entonces vamos a ver pues cómo ellas pues están pues repletas de perilinfa. Sigamos. Bueno, sigamos. Aquí acabo de decir algo que está mal escrito aquí. Ojo con eso, está mal escrito. Aquí dice está lleno de endolinfa. Esto está lleno de perilinfa. El que está lleno de endolinfa es el conducto coclear. Ojo con eso. Ojo con eso. Sigamos. Entonces, esto es en sí el conducto. Esta es la cóclea, el interior de la cóclea, donde encontramos el laberinto, el conducto coclear y las rampas, tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica. Ojo, ¿verdad? Entonces vamos a ver pues que la cóclea del laberinto óseo, vamos a ver que contiene pues digamos 3 espacios: una cavidad o una rampa vestibular, una rampa timpánica y por supuesto el conducto coclear que está al interior. Vamos a ver entonces que la cavidad vestibular, o sea, esta cavidad vestibular y esta cavidad timpánica contienen perilinfa. Ojo, entonces esta perilinfa es perilinfa que viene desde el vestíbulo, por decir así, viene desde el vestíbulo. Mientras que el conducto coclear, que lo vemos acá, el conducto coclear se comunica con el laberinto membranoso y entonces ya sabemos que todo lo que es laberinto membranoso está lleno pues de endolinfa. Vamos a ver pues que en la parte apical, por decir así, o en el vértice de la cóclea, tanto la cavidad o la rampa timpánica como la rampa vestibular, pues estas se comunican y se comunican a través de un orificio que se llama helicotrema. Quiero ver si lo tengo aquí. No. ¿Por qué no lo tengo? Si tenía una diapositiva sobre eso. Permítanme. Ok. Esta no la tenía. Ahorita la acabo de... Cuando yo voy editando... No editando. Voy revisando mis clases. A veces quito información que tal vez veo que no es necesaria o que ya la toqué por otro lado o ya lo toqué en macro, entonces ya no lo vuelvo a usar. Yo tenía una diapositiva sobre esto para ver bien la helicotrema. Esta es una idea de cómo es la helicotrema. Esta es una idea nada más. O sea, acordémonos cómo viene los osículos. Aquí tenemos la ventana oval y por ende pues esto ya es el vestíbulo. Solo es una representación para que tengamos una idea cómo va la rampa vestibular y cómo va la rampa timpánica. Por decir así, las ondas entran por la rampa vestibular y regresan o salen por la rampa timpánica. Es decir, que la rampa vestibular tiene contacto con la ventana oval y la rampa timpánica tiene contacto con la ventana redonda. En la ventana redonda ya hablamos que encontramos la segunda membrana timpánica o membrana timpánica accesoria. Entonces, para que tengamos una idea, pues cómo se ve al interior de la cóclea. O sea, aquí viene la rampa vestibular, da su vuelta, aparece por aquí y luego pues se comunica con la rampa timpánica y viene pues a salir. En medio pues vamos a encontrar el conducto coclear. Aquí también vemos el conducto coclear.
volvamos donde estábamos, aquí estábamos. Entonces, hablábamos pues que el donde se comunican tanto la rampa timpánica, rampa vestibular, como la rampa timpánica se conoce como la helicotrema y es la punta de todo el caracol, de todo el laberinto óseo. El nervio coclear, ¿verdad? Este emerge pues por la base de la cóclea. La base de la cóclea es donde da las vueltas todo esto. La base de la cóclea es la zona del modíolo. Ahí encontramos pues ahí encontramos al nervio coclear y ahí encontramos también pues su ganglio, perdón, su ganglio es espiral. Este pues es el que lleva la información, el nervio coclear pues el que transporta las impulsos eléctricos pues hasta el cerebro, hasta las zonas principales de la audición. Entonces, en la rampa vestibular, ¿verdad? También pues vamos a ver que está conformada por un epitelio. Es un epitelio plano. Sí, un epitelio plano principalmente. Y vamos a ver pues que está separado por una membrana. Una membrana vestibular, esta que vemos acá. Tiene una membrana vestibular, esa permite que no haya contacto con el conducto coclear. La membrana vestibular, esta. Y el conducto, la rampa timpánica, pues presenta pues una membrana basal, basal, ¿verdad? Presenta una membrana basal. Entonces vamos a ver pues que estas capas pues van a revestir pues estas membranas, estas cavidades, tanto la cavidad vestibular como pues la cavidad timpánica. Vamos a ver pues también que hay diferencias, eso sí lo vimos, las diferencias que hay entre los electrolitos que conforman pues tanto a la endolinfa como a la perilinfa. Estas membranas permiten o evitan que haya una mezcla entre ambos tipos de linfa, porque si se mezclan pues habría un problema. Ve ahí las diferencias que existen entre los iones o entre los electrolitos propios de cada uno de ellos, pues es lo que hace que tenga un buen funcionamiento. Vamos a ver que hay una área especializada de epitelio, ¿verdad? Que corresponde pues a la estría. Es esto que vemos acá. Ya al interior del conducto coclear es la estría vascular. Esta pues es la porción más ricamente vascularizada, la estría vascular. Entonces vamos a ver pues que esta estría vascular en la zona del órgano del conducto coclear es la encargada de la producción de la endolinfa. En la zona de la mácula del sáculo y del utrículo y los conductos semicirculares, ahí encontramos que las células encargadas son las células de sostén. En el conducto coclear, los encargados de producir la endolinfa pues van a ser la estría vascular. Entonces vamos a ver pues que la membrana basal, que ya la encontramos prácticamente o que evita la conexión entre la cavidad timpánica y el conducto coclear, viene a ser una membrana mucho más gruesa que la membrana vestibular. Esta principalmente está conformada por colágeno, fibras de colágeno. Entonces, y es la membrana pues de la base, por eso se dice la membrana basal, ¿verdad? Ahora, las células, o digamos la celularidad, el epitelio también que tapiza la cavidad timpánica es un epitelio especializado. Epitelio plano también especializado. Ahora, la membrana basilar, ¿verdad? Que la encontramos acá, ¿verdad? La membrana basilar la membrana basilar tiende a continuarse con el órgano de Corti. Esta membrana tiende a hacer cuerpo pues con el órgano de Corti.
la, la, la zona especializada, porque vamos a encontrar que en esta zona hay células también, eh, ¿cómo se llaman estas células? Se me fue ahorita. Estas células que encuentran aquí, que se encuentran en esta zona, van a tapizar también la cavidad timpánica, o sea, lo que corresponde a la zona del conducto coclear. Entonces, además, estas tapizan el conducto coclear, la cavidad timpánica y el conducto coclear. Toda esta celularidad, que es una extensión de la membrana basal, ellas ayudan a tapizar todo el conducto coclear. Ahora, las células que encontramos acá pues son células de sostén, y luego pues vamos a encontrar las células ciliadas. Estas que vemos acá, ya las vamos a ver más amplias, o creo que aquí las puedo ampliar. Quiero ver, sí, estas que vemos acá, estas ya son las células ciliadas, y estas son células de sostén. Pero toda esta estructura es la que conforma el órgano de Corti. El conducto coclear es todo esto. Todo esto es el conducto coclear. Pero el órgano de Corti es solo esto. Son células especializadas, continuidad de la membrana basal o membrana basilar, y estas células pues tapizan todo el conducto coclear. Sigamos. Entonces vamos a ver pues que estas células ciliadas pues son las encargadas pues de registrar pues la audición en sí. El órgano de Corti pues vamos a ver pues que tiene un apoyo principal. Este es el órgano de Corti, tiene un apoyo ¿cómo se llama? Un apoyo óseo, que es la lámina espiral, es este. Esto le ayuda a darle sostenimiento y a mantenerlo en su posición donde debe estar. Es la lámina espiral ósea, así se llama, es la lámina espiral ósea. Además, la membrana basilar, o sea, esta se inserta o está sujeta, digamos, a la porción ósea de la cóclea, gracias al ligamento espiral. Entonces, la membrana basilar, que es la extensión de las membranas de las células de sostén, que vienen a darle apoyo a las células ciliadas, están sujetas, esto conforme el órgano de Corti. Entonces vamos a ver que está sujeto por un lado a la cóclea gracias al ligamento espiral, y por otro lado gracias a la lámina espiral ósea. O sea, son los dos puntos de apoyo del órgano de Corti. Espero que no se nos confunda. Ahora, junto pues a la lámina espiral ósea es donde ya vemos pues el haz nervioso, las neuronas que van a conformar el ganglio espiral. Espero que no se me vayan a confundir. Hemos hablado de la estría vascular, productora de la endolinfa. Hablamos de la cavidad vestibular llena de perilinfa, y la cavidad timpánica también llena de perilinfa. Una membrana vestibular y una membrana basilar. Las células o el órgano de Corti son extensiones de la membrana basilar. ¿Qué más hemos hablado? Bueno, eso lo hemos hablado de aquí. Sigamos, esta ya la vimos. Entonces vamos a ver, allá solo veíamos, esto es lo que veíamos, era una sección de esto. Pero esto se da en toda la cóclea. O sea, en toda la cóclea vamos a ver pues cómo está. Entonces, esto es el modíolo, pues que es donde da vuelta la cóclea en sí. Y al interior del modíolo pues encontramos ¿cómo se llama? El nervio, ¿verdad? El nervio coclear. La cavidad vestibular o rampa vestibular, el conducto coclear, la rampa timpánica, el ligamento espiral, el órgano de Corti. Bueno, esto es solo para tener una idea. Aquí lo importante era ver el modíolo. Ahora, aquí ya estamos viendo directamente el órgano de Corti. Todo esto es el órgano de Corti.
Entonces vamos a ver pues que dentro del conducto coclear, pues, o sea, al interior del conducto coclear, esto es el conducto coclear en sí. Voy a regresarme solo para que tengamos una idea. Aquí. Esto es el conducto coclear. Todo esto es el conducto coclear. Ahora vamos a ver esta parte, vamos a ver, que es propiamente el órgano de Corti. Pues aquí estoy. Entonces, todo esto es el órgano de Corti. Solo para recordar, ligamento espiral, el sostén al hueso, al periósteo, prácticamente al conducto coclear, a la cóclea, ¿verdad? Y la estría, ¿verdad? En esta zona de acá. Me sentí bien raro en esta zona de acá. No, ¿verdad? Es se me fue el nombre. La lámina espiral, perdón, la lámina espiral, esta que vemos acá, la lámina espiral ósea, son los puntos de fijación. La lámina espiral ósea y el ligamento espiral. Esos son las zonas donde se fija el órgano de Corti. Permítanme que aquí perdí el puntero. Aquí está. Entonces, vamos a ver pues que esta es una adaptación, el órgano de Corti es una adaptación de células epiteliales que provienen pues de la membrana basilar. Entonces son las que tapizan el conducto coclear. Ya hablábamos de que las células de la membrana basilar, que vienen a ser las células de sostén, que según esta literatura pues nos la maneja, o sea, nos utiliza los nombres de células falángicas, pero sí son células de sostén, tal cual pues lo hablamos en la clase, en la parte de las máculas, ¿verdad? Entonces vamos a ver pues que el órgano de Corti va a estar conformado pues por las células epiteliales de sostén y por las células ciliadas sensoriales, que son estas que vemos acá, solo que aquí vamos a encontrar unas como células ciliares internas y células ciliares externas. Ojo con ese dato. Entonces ahí encontramos ambos tipos de células ciliadas. Entonces vamos a ver pues que también las células ciliadas se apoyan sobre sobre la lámina espiral, ¿verdad? Estas pues se apoyan ahí, ¿verdad? Toda la zona de la membrana basilar y bueno, todo el órgano de Corti sobre la lámina espiral como una forma pues de fijación rígida, por decir así. Entonces, para poderle, pues, para evitar una deformación de la membrana basilar. Hablábamos de eso, de los dos grupos, ¿verdad? Ojo, esto sí. Aquí solo es como una representación gráfica. Aquí vemos una, no es así. Es un grupo, son grupos de células ciliadas. O sea, son más. Pues aquí lo vemos así nada más, pero son más. Eso es lo que quiero que quede un poquito claro. Entonces vamos a ver pues que está al interior, en la zona interna, delimita un espacio que se llama el túnel espiral interno. Este también se conoce como el túnel de Corti. Se le conoce también a este, túnel espiral interno o túnel de Corti. Entonces, las células en sí, al hablar pues de estas, perdón, tuve aquí una interrupción, espérenme que todavía, aquí estoy. Al hablar de las células ciliadas, tenemos las del grupo interno y tenemos las del grupo externo. Entonces, estas pues están separadas por un espacio pequeño, ¿verdad? De la lámina, bueno, el espacio pues específicamente por lo del túnel interno, que también se le conoce como el túnel de Corti. Vamos a ver pues que las del grupo interno son un poco más pequeñas, son más redondeadas o más regordetas, por decir así, que las que encontramos en el grupo externo, y se ubican en una fila única, por decir así, a lo largo pues de toda esta cóclea. Son todas estas, ¿verdad? A lo largo de toda la cóclea. Entonces, pero las del grupo externo, o sea, las del grupo externo,
Estas vienen a ser más altas, más delgadas, pueden estar en 3, 4 o hasta 5 filas de forma paralela, según pues la posición que se ve pues a lo largo de la cóclea. Vamos a ver también que en esta misma zona, además de las células falángicas, como le dice aquí, pero son las mismas células de sostén, encontramos otras células que delimitan una estructura que se llama túnel interno, es lo que decía, el túnel de Corti. Estas pues son células pilares, porque hay dos pilares, un pilar externo y un pilar interno. Entonces son células pilares, son células similares a las células de sostén. Función también anclar y darle protección a las células ciliadas del órgano de Corti. Entonces, vamos a ver pues que estas las células ciliadas, pues vean que están bordeadas o protegidas por las células de sostén o células falángicas, y también pues por las células pilares. Están protegidas, por decirlo de una forma así. Entonces, las células internas están rodeadas completamente por estas células de sostén. Están rodeadas completamente. Ahora, las externas solo van a estar rodeadas hasta el vértice, por decir así, o mejor dicho, quedando la zona media de ellas de una forma desnuda o descubierta, porque esa zona va a tener contacto con líquido extracelular. Esta descripción es descripción teórica, yo la he buscado, esto es sacado del libro, pero no se encuentra, porque nos habla de que y esto lo estoy leyendo, lo tengo aquí en un papelito, porque tenía que decirlo, o sea, es parte de la clase, de que las que corresponden al grupo interno, estas van a estar, están completamente bordeadas, estas células de sostén bordean completamente y cubren por completo a las células de sostén. Pero las que son del grupo externo, estas solo tienen una parte libre, porque esa parte libre tiene contacto con líquido extracelular, no con endolinfa ni con perilinfa, es con líquido extracelular, pero no está una diapositiva o una imagen para poder decir eso. En síntesis, es una descripción histológica que la tendríamos que ver en el laboratorio. Yo como teoría no lo voy a preguntar, pero mi obligación es decirlo. Entonces, ya mejor ni lo hubiera dicho. Entonces vamos a ver pues que las microvellosidades, o sea, las microvellosidades, o sea, los cilios, los esterocilios, ¿verdad?, de las células ciliadas externas, o sea, estas están adheridas a una armazón que se conoce como la membrana tectoria. Así se llama esta armazón, la membrana tectoria. Es una matriz extracelular que tiene característicamente unas proteínas de filamento, pues se llaman proteínas filamentosas. Ahora, estas están libres. Las del grupo interno están libres. O sea, las que tienen contacto con la membrana tectoria son las células ciliares externas en el órgano de Corti. En el mismo órgano de Corti, las del grupo interno, las células ciliadas internas, es su borde apical, es decir, donde encontramos los cilios, están libres. O sea, no tienen contacto, están libres. Ahora, a partir de ellas, pues se generan también los axones que van a determinar, pues, el nervio coclear, ¿verdad? Entonces, los axones pues hacen contacto sináptico con la célula ciliada y así se dirigen pues hacia el ganglio espiral. La membrana tectoria, esta que vemos acá, esta membrana es segregada por las células epiteliales, células del epitelio, células que encontramos en todo esto, en esta parte de acá,
es segregada la membrana tectoria, que esa es la que hace que por el movimiento de la perilinfa se mueva la membrana y así estimula a las ¿cómo se llama? A los cilios de las células ciliadas. Entonces, en todo el órgano de Corti, principalmente, pues vemos que tiene muchas células de sostén. Casi que la mayoría son células de sostén. Vamos a ver pues que también encontramos las células pilares, que vienen a ser pues como un andamiaje, y ellas pues son las que delimitan el túnel interno. Al interior del túnel interno y del túnel espiral interno es donde cursa la cortilinfa. En el conducto coclear, la endolinfa. En el conducto espiral interno y en el túnel interno o túnel de Corti, aquí cursa la cortilinfa. Entonces, vamos a ver pues que estas están delimitadas por las células pilares, las células falángicas. Ya hablamos pues que el conducto coclear pues está lleno pues de endolinfa. ¿Qué más nos falta aquí? Bueno, prácticamente eso es todo lo que conlleva. Esto es descriptivo, solamente esto viene a ser descriptivo. Entonces vamos a ver pues en un video que viene más después, que es donde vemos cómo se hace el movimiento y cómo se generan los estímulos. Algo que sí no haya dicho, lo que es necesario aclarar: la cortilinfa en sí es un fluido similar a la endolinfa. Entonces, solamente que por estar dentro del túnel espiral interno y del túnel interno, pues recibe el nombre de cortilinfa. O sea, eso sí era bueno más que todo pues aclararlo. Las funciones de la cortilinfa son funciones acústico-receptoras. Esas son las funciones realmente, son funciones acústico-receptoras. Es decir, ayudan a esta membrana tectoria se mueve, como lo hacían las otoconias o los otolitos, se mueven y así es como estimulan a las células ciliadas externas, gracias al movimiento de la endolinfa que está dentro del conducto coclear. La que estimula a las células ciliares internas es la cortilinfa, que estimula pues a las células ciliadas internas. Solo para tener una idea, voy a regresarme acá. Cuando el estímulo, digamos, hay un estímulo a nivel de la ventana oval, debido a la transmisión de una vibración que viene desde toda la cadena de osículos y la estimulan a la base del estribo, que por decir así, percute la membrana, la ventana oval. Eso genera ondas al interior en la propia perilinfa, tal cual como cuando arrojamos una piedra en el río, en un agua, pues, o lo que se genera cuando tocamos en el agua, en una pila, en un huacal, que se generan ondas. Pues lo mismo pasa en la perilinfa. La perilinfa envía una onda, o viene una onda sobre la perilinfa, y esa onda se transmite a través de la membrana vestibular hacia la endolinfa del conducto coclear. Cuando la onda que viaja por el conducto coclear estimula a la membrana tectoria y se registra el sonido, pero el estímulo pasa desde las células ciliadas, tanto internas como externas, llega hasta la membrana basal o basilar y se transmite a la perilinfa de la membrana de la cavidad timpánica o de la rampa timpánica, y esa onda se libera a través de la ventana redonda, que está pues en la parte baja del vestíbulo, siempre en el laberinto óseo. Pero como les digo, eso lo vamos a ver mejor en la otra, en un video. Y creo que aquí nos vamos a quedar. Aquí termina la clase.
donde vemos pues cómo se ve este es el epitelio, este es un corte, mejor dicho, donde vemos pues el órgano de Corti, ¿verdad? Donde vemos pues todo lo que corresponde pues al órgano de Corti. Todo esto que vemos acá, esto es la membrana. Esta es la membrana tectoria, la membrana vestibular, esto es la membrana basilar o membrana basal, donde tenemos las células ciliadas propias del órgano de Corti, la estría vascular, que es la que produce pues la endolinfa en el órgano de Corti, el ligamento pues espiral, ¿verdad? Que es el que fija al órgano de Corti, al periósteo propiamente, ¿verdad? Del hueso. ¿Qué más vemos acá? El conducto coclear, por supuesto, este que vemos acá, el conducto coclear. Entonces estas son las células epiteliales, las que vamos a ver aquí son las células epiteliales externas y aquí pues las células epiteliales internas. Y bueno, aquí pues aquí termina esta clase. Ya tenemos 2 clases listas pues para el parcial ya de macro, el parcial de microanatomía. Ya tenemos listo pues esta clase también para poder realizar el parcial de micro el día sábado. Todavía estoy con dudas de esa fecha porque yo creo que tengo una dificultad para ese día. Que él decía eso, se lo decía hace poco, creo en la clase anterior. Hablábamos del sábado, sería 16. Posible que yo tenga una dificultad para ese día y a mí no me gusta dejar esto al aire, más un parcial. O sea, yo lo subo, lo armo y todo, estos que son en línea. Entonces, me gusta estar pendiente desde que inicia hasta que termina. Por cualquier situación, pues yo la corrijo en el momento. Entonces, no me gusta dejarlo así, en automático. Entonces, me gusta estar presente, por decir así. Así que por eso no sé si lo vamos a hacer ese día. Todavía estoy en veremos. De todas formas, ustedes en esta semana que se inicia, ustedes tienen la obligación pues de preparar su parcial práctico, perdón, teórico de macro, eso es teórico de macro, y luego tendríamos el teórico de micro. Así que nos quedamos hasta acá con esta clase, estamos pendientes, sigan estudiando, estudien bastante y bueno, a sacar buenas notas, jóvenes, ¿ok? Ok.